Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Principado solicitará formalmente al Gobierno central la revisión de oficio de la prórroga del peaje del Güerna. Este procedimiento permite a la Administración reexaminar y anular sus propias decisiones cuando éstas se declaran ilegales y sería el paso previo imprescindible, eso sí, para emprender futuras acciones judiciales. Alejandro Calvo, el consejero asturiano de Movilidad, se remite a la falta de publicidad de esa prórroga y transparencia en el proceso de prórroga hasta 2050. Pero que sobre todo lo que sirve es para garantizar que expedientes que ya no son atacables en el tiempo porque ya no están en un periodo en el que puedan recurrirse, puedan, ante una evidencia de una ilegalidad, de una irregularidad, abrirse a una revisión que en primer lugar hace la propia Administración y que si ese proceso no prospera nos abre la puerta al contencioso administrativo. Una decisión que el Principado comunicaba ayer a los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras. Se exigirá además la bonificación del 100% del peaje. Desde la oposición piden al Gobierno que siga presionando al Ejecutivo Central y al Ministerio de Transportes. Álvaro Queipo, desde el Partido Popular, llama al secretario de Estado de Transportes a dar explicaciones aquí en Asturias. Espero que el Gobierno de Asturias tome buena nota, convoque cuanto antes al secretario de Estado, venga a dar explicaciones ante la Alianza de las Infraestructuras, como está pidiendo el Partido Popular, y nos digan qué es lo que tiene pensado hacer el Gobierno de Pedro Sánchez para acabar con esta injusticia del peaje lo antes posible. Y todo lo demás es una cuestión de jugar al despiste. Por su parte, los sindicatos piden que el secretario de Estado de Transportes, al que se acaba de referir Álvaro Queipo, venga aquí a Asturias a explicar su postura, la postura oficial del Gobierno. Estamos a favor de tener una reunión para que nos puedan argumentar por qué se empeñan ante un informe tan contundente de la Comisión Europea diciendo que es ilegal y que incluso puede haber prevaricación, intentan mantener esa decisión. Barbón tiene que descolgar el teléfono y tener un encuentro con Pedro Sánchez para trasladar pues lo que es un clamor en Asturias de un peaje ilegal e injusto. Palabras de Javier Fernández Lanero y de José Manuel Zapico ayer tras acabar ese encuentro de la Alianza por las Infraestructuras. Y cerramos la portada de este 28 de octubre con una ley que empieza ya a gestarse, la norma con la que el Ministerio de Juventud e Infancia busca regular el conocido como shattering, la publicación excesiva de fotografías, vídeos o cualquier otro contenido en el que aparezcan menores. Se busca la ministra Sira Rego, que empieza hoy a verse con académicos y creadores de contenido, poner coto a la sobreexposición de niños y niñas en Internet. Como decimos, con esta portada arrancamos este martes 28 de octubre. Lo hacemos con Paula Rodríguez y con Ángeles García en redacción y locución, con Elia González, quien les habla, y con Diego Fernández en la parte técnica. Empezamos con titulares. Asturias Hoy. Duro Felguera sale del preconcurso y presenta al juez su plan de reestructuración. Lo hace tras recibir un respaldo mayoritario por parte de los acreedores y ahora queda que la justicia homologue ese plan. Además, Duro Felguera ha convocado una Junta General Extraordinaria de Accionistas. Será el próximo día 14 para someter a votación ese plan de reestructuración. Un encuentro que se va a llevar a cabo de forma presencial en la sede social que tiene el grupo en el Parque Científico y Tecnológico en Gijón. Y la militancia de Junts per Catalunya votará desde mañana si ratifica o no la decisión de su dirección de romper con el Gobierno central. El resultado se sabrá el jueves a las 6 de la tarde. El líder de la formación independentista, Carles Puigdemont, ha responsabilizado al Partido Socialista de la ruptura del acuerdo que mantenían las dos fuerzas y anuncia que su partido pasará a ejercer oposición al actual Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. El govern espanyol no tindrà ni podrà recórrer a la majoria de la investidura. No tindrà pressupostos, no tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Podrà tenir poder, però no podrà tenir el govern.
Y el Consejo de Ministros aprobará hoy el nuevo proyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal. Serán los fiscales los que aborden las investigaciones penales, aunque bajo la supervisión de un juez de garantías. También se modernizará la acusación popular y se delimitará quién podrá ejercerla. Quedarán fuera personas jurídicas, públicas, partidos políticos y sindicatos. Además, se desvincula el mandato del fiscal general de la duración de la legislatura. Y huelga estudiantil contra el acoso escolar y para exigir más recursos con los que cuidar la salud mental en las aulas. Paros convocados en todo el país por el Sindicato de Estudiantes. Están llamados a secundarlos los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP. La huelga se convoca tras el suicidio de Sandra Peña hace apenas unos días, una joven sevillana de 14 años que era víctima de acoso escolar continuado. El Sindicato de Estudiantes cree que los responsables de no activar el protocolo antibullying en el colegio de Sevilla al que iba la niña tienen que responder por la vía penal. Anaí López es la portavoz del sindicato aquí en Asturias. Exigimos la dimisión inmediata de la Junta Directiva del Colegio Irlandesas de Loreto y la retirada de su financiación pública. Ni nuestra educación ni nuestra salud mental pueden ser un negocio, que aquí lo que hay que hacer es contratar a miles de psicólogos, psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. Y acá UGT alerta de falta de seguridad en el centro penitenciario de Asturias. El delegado de personal del Sindicato de Funcionarios de Prisiones, Manuel Osas, asegura a RPA que las peleas en la cárcel son frecuentes debido a la falta de personal y a un centro penitenciario, dice, masificado. También denuncian el desmantelado de la sanidad penitenciaria con un déficit importante de médicos. De una RPT de 8 médicos solo tenemos 2. También tenemos que resaltar la falta de autoridad de los trabajadores del centro, alimentada por la propia administración para maquillar sus estadísticas. El tráfico. Y lo siguiente ahora, en este momento de la mañana, es conocer, gracias a la DGT, a la Dirección General de Tráfico, el estado actual de las carreteras en Asturias. DGT, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos se encontrarán tan solo ligeras complicaciones si circulan en la A66 en los entornos de Coyoto en sentido norte, sentido ya a Gijón. Ligeras complicaciones, eso sí, en este punto. Aún así, mucha precaución en el resto de vías y accesos a principales núcleos urbanos. Situación bastante tranquila. Toca ahora repasar el estado del tráfico en las principales ciudades asturianas. Conectamos en primer término con la Policía Local de Oviedo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por la capital en estos momentos de la mañana? Pues tenemos algo de intensidad en la entrada de la S2 a Oviedo, pero por lo demás tráfico fluido en las demás entradas. Gracias, Oviedo. Nos vamos ahora hasta Gijón. Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se circula por la ciudad? Bueno, pues hasta ahora destacar más intensidad de tráfico de salida de la ciudad por la Avenida del Llano y también tráfico abundante en lo que son los accesos a la Glorieta Viñao desde la 8 y en la Avenida Príncipe de Asturias a la altura de Cuatro Caminos. El resto de días hay tráfico fluido, se circula con normalidad. Gracias, Gijón. Tomamos nota de estos apuntes. Cerramos ronda en Avilés. Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es la situación por allí en estos momentos? Nada, tráfico fluido y sin retenciones en estos momentos en Avilés. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Una previsión que este martes nos acerca Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy las temperaturas vuelven a subir, aunque el ascenso será menos evidente hacia puntos de la costa. En el cielo tenemos ahora mismo nubosidad alta que nos dejará una mañana soleada con la presencia de velos de nubosidad que irán dejando paso a nubosidad algo más compacta. Hoy las nubes irán avanzando desde el suroeste. Las nubes bajas se quedarán enganchadas en la cordillera y hacia el suroccidente, donde esperamos, por cierto, la aparición de algunas lluvias. En el resto de Asturias los cielos se tornarán muy nubosos, incluso cubiertos. El viento sopla del sur con rachas que rondan los 30 km por hora y en los litorales este flujo se impondrá a componente este. Asturias al día. Y a partir de las 9, como cada día, nos acompaña Roberto Pato. ¿Con qué contenidos este martes? Roberto, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elia? Buenos días. Vamos a comenzar hoy hablando de un foro que se va a desarrollar la próxima semana. Es una actividad del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, CECOEC, un foro en el que se va a abordar la soledad no deseada, y sobre eso vamos a hablar con algunos de las personas que van a participar en ese foro y con otra serie de personas
personas, que son Almudena Cueto, que es experta en género, sostenibilidad e innovación social, con el periodista Ramón Suárez, que además trabaja con personas mayores, con Carla Fonseca, que forma parte del equipo de i4Life I+D, y con Elsa Rodríguez Elemín, que es la directora del Hospital de Gijón. Es una primera parte. Luego en la entrevista vamos a charlar con los biólogos Tessa Portillo y Javier Espina, de la empresa Cantábrica Agricultura Urbana, y también con Mamen Oliván, que es la directora del SERIDA. Vamos a testear cómo se está desarrollando el proyecto Agricultura Minera en el Pozo Carrio en La Viana. Y vamos a cerrar hablando de otro pozo, en este caso el Pozo San José de la empresa Unosa en Mieres, porque van a estar con nosotros José Luis Soto, que forma parte de la Asociación Santa Bárbara, y Patricia Tirador, del Departamento de Comunicación de Unosa, para hablarnos de la exposición El Turón de José Muñiz, Gente y Lugares del Valle, una muestra que se exhibe en el espacio cultural del Pozo San José en Unosa. Pues gracias, Roberto. Programa completo que nos espera este martes. Gracias y nos vemos mañana. Buenos días. Gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Lo decíamos en portada, el Gobierno del Principado va a solicitar, tiene previsto hacerlo, al Ministerio de Transportes la revisión de oficio del expediente de la prórroga hasta 2050 del peaje del Huerna para lograr su nulidad. El consejero de Movilidad ya se lo ha trasladado a los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras. Alejandro Calvo explica que se trata de un paso previo imprescindible para que el Gobierno del Principado pueda emprender, si se da el caso, acciones legales. Una vez presentada esa solicitud de revisión de la prórroga, el Gobierno central tiene ahora un plazo de 6 meses para responder. Los servicios jurídicos del Principado han llegado a la conclusión de que el decreto por el que se amplió la duración del peaje hasta el 2050 se dictó sin seguir el procedimiento de adjudicación legalmente establecido y que por eso es nulo. Calvo dice que también reclamarán la bonificación del 100% del peaje. Da por hecho que tendrán que recurrir a los tribunales porque el Gobierno central dice no atenderá a esta petición. Nos ha llevado un trabajo y un análisis jurídico exhaustivo que hemos presentado hoy a la Alianza y que abrirá además la puerta al futuro procedimiento contencioso administrativo, que es evidentemente seguramente al que estaremos abocados en tanto en cuanto esto no tenga una solución en el ámbito político, ¿no? Así que es un paso decisivo. Desde la oposición piden al Gobierno autonómico que no abandone la vía política y que presione al Gobierno central. El líder del Partido Popular, Álvaro Queipo, exige que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, comparezca ante la Alianza de las Infraestructuras para justificar esa prórroga. Espero que el Gobierno de Asturias tome buena nota, convoque cuanto antes al secretario de Estado, venga a dar explicaciones ante la Alianza de las Infraestructuras, como está pidiendo el Partido Popular, y nos digan qué es lo que tiene pensado hacer el Gobierno de Pedro Sánchez para acabar con esta injusticia del peaje lo antes posible. Y todo lo demás es una cuestión de jugar al despiste. Y más reacciones, en este caso de sindicatos y patronal. El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, pide que se celebre cuanto antes una reunión con el Ministerio para que explique, como acabamos de contarles, su negativa a anular ese peaje del Huerna. Desde Comisiones Obreras, José Manuel Zapico pide que siga la movilización en la calle y que Adrián Barbón solicite una entrevista con el mismo presidente del Gobierno. Estamos a favor de tener una reunión para que nos puedan argumentar por qué se empeñan ante un informe tan contundente de la Comisión Europea diciendo que es ilegal y que incluso puede haber prevaricación, intentan mantener esa decisión. Barbón tiene que descolgar el teléfono y tener un encuentro con Pedro Sánchez para trasladar pues lo que es un clamor en Asturias de un peaje ilegal e injusto. El director general de FADE, Alberto González, apuesta por la vía jurídica y pone el foco en la falta de publicidad de los documentos que han fundamentado la prórroga. Nos llama mucho la atención que no sea pública el expediente en el que se prorroga el peaje, cosa que para empezar nos sorprende, y en segundo lugar que tampoco sea público el dictamen de la Unión Europea. Y vamos ahora con un breve apunte de infraestructuras, porque las obras para la ampliación y rehabilitación del puente de Ribadesella provocarán cortes desde las 9 de esta mañana hasta la 1 de la tarde. Lo mismo ocurrirá el jueves. El itinerario alternativo previsto durante estos cortes será la A8 entre los enlaces de Llobio y Pando. Durante la ejecución de esos trabajos en el puente se permitirá el paso peatonal
sobre el tablero de la infraestructura. También se atenderá, como es lógico, las emergencias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hablamos de presupuestos, de las futuras cuentas para 2026, porque el Gobierno de coalición asturiano ultima los detalles del borrador. Esta semana, Partido Socialista y Convocatoria por Asturias mantendrán encuentros para definir las cuentas que presentarán el viernes a los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. El Gobierno avanza que las cuentas asturianas para el 2026 van a superar los 6.600 millones de este 2025 y que tendrán partidas dedicadas a la educación y a la prevención de incendios. La Federación Socialista Asturiana e Izquierda Unida se van a reunir antes del viernes para concretar partidas en ese borrador de presupuestos. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, asegura que van a presentar unas cuentas acordes y de manera conjunta. El proyecto de presupuestos se elabora conjuntamente por las dos formaciones políticas en el marco del Gobierno. En el marco del Gobierno las conversaciones son fluidas y queremos escuchar las propuestas que tienen el resto de grupos parlamentarios de cara a la confección final de ese proyecto de presupuestos. Para Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, es importante seguir avanzando en materia de vivienda, de derechos sociales y reforzar la educación pública asturiana. El coordinador de esta coalición asegura que mantienen una buena dinámica de trabajo con los miembros del Gobierno y Ovidio Zapico vuelve a insistir en la necesidad de unión de las fuerzas de la izquierda para hacer frente al bloque de la derecha. Yo creo que ha de imperar, como todo en la vida, pero que ha de imperar el sentido común en aquellas decisiones que se vayan tomando y toca ahora, pues bueno, esperar a ver cómo se va desarrollando el proceso. Si la derecha opera unida, parece de sentido común que la izquierda también haga lo mismo. Clave es el voto de la diputada del Grupo Mixto de Covadonga Tomé, que dice estar abierta al diálogo, pero no la convencerán si no se tiene en cuenta, añade, su reforma del IRPF. Nosotros vamos a esperar a ver qué nos cuentan, si verdaderamente nos vemos reflejadas en ellas o no, si somos capaces de avanzar en temas de vivienda, de salud, de tasas universitarias, una serie de cuestiones que para nosotras son principales y en todas las reuniones, pero no empezaremos a negociar hasta que no esté cerrado el otro capítulo. Y seguimos con más asuntos. En este caso hablamos de vivienda, porque el Gobierno del Principado ha aprobado ya el decreto que regula el programa Alquilamoste, la iniciativa del Ejecutivo Autonómico que busca sacar al mercado viviendas privadas vacías para destinarlas a alquiler asequible. La Administración regional, a través de Vipasa, se compromete a actuar de avalista en caso de impago y cubrir los costes de reparación de posibles desperfectos. El programa se articulará a través de dos bolsas, una en la que se inscriban propietarios de viviendas y otra con inquilinos. Para sumarse a este plan, el propietario debe ceder su piso vacío al Principado por un periodo de hasta 7 años y 4 meses. Durante ese periodo, Vipasa abonará a las personas propietarias un canon mensual fijo, lo que les garantizará una fuente de ingresos estable. A su vez, la vivienda quedará acogida a un programa público que establece una limitación en el precio del alquiler, por lo que los propietarios podrán acogerse a las bonificaciones fiscales vigentes. Dice el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, que el Principado se compromete a pagar la renta si fuera necesario y a dejar el inmueble en buenas condiciones. Que estos primeros compases se vayan haciendo de dos maneras paralelas. Tenemos que crear una bolsa de esa vivienda, sabiendo que se garantiza en primer lugar el cobro mensual por parte del Principado y que a la finalización del contrato, que son 7 años y 4 meses, la devolución en perfecto estado. Tenemos que, como decía, ir compaginando la creación de esa bolsa con la creación también de un registro de personas interesadas, ¿no? Y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anula el sistema de libre designación por el que se adjudicaron 7 jefaturas de servicio del Principado, entre ellas la del Servicio Jurídico, la Inspección General de Servicios o la Dirección de la Oficina de Proyectos Europeos. En su auto señala que no existen informes previos que justifiquen por qué se optó en estos casos por el sistema excepcional de libre designación frente al concurso de méritos. La magistrada señala que el expediente administrativo está huérfano de informes que justifiquen la medida. Da así la razón a la Asociación Profesional Tribunal de Funcionarios del Cuerpo Superior de la Administración, que había impugnado la relación de estos puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno.
Y lo adelantábamos en titulares, Duro Felguera ha presentado ya ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón la solicitud de homologación judicial de su plan de reestructuración tras haber recibido un respaldo mayoritario de sus acreedores. Y de esta forma, mediante la presentación de esa solicitud de homologación, el Grupo de Ingeniería y Bienes de Equipo da por concluido el periodo de negociaciones con los acreedores, el preconcurso, e inicia así el trámite de homologación judicial para ese plan de reestructuración. Además, Duro Felguera tiene convocada una junta extraordinaria de accionistas, va a ser el próximo día 14 de noviembre, cuyo orden del día se va a centrar exclusivamente en someter a votación la aprobación o el rechazo de ese plan de reestructuración en todos sus términos. Un encuentro que se va a celebrar de forma presencial en la sede que el grupo tiene en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Y un hombre de 52 años fallecía ayer tras salirse de la vía el tractor que conducía y caer por un desnivel de unos 4 metros en Llanes. El accidente ocurrió sobre las 7:30 de la tarde, se produjo en la carretera de Yamigu. Los equipos sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de este hombre. Y herido de gravedad un trabajador tras volcar y caer varios metros el dumper con el que realizaba tareas de restauración en la mina de Torbaleo, en el concejo de Ibias. El afectado, un varón de 20 años, fue evacuado con un pronóstico grave a expensas de más pruebas hasta nueva valoración a Luca, en Oviedo. Y el detenido por la muerte de un hombre en Barredos se pasa este martes, lo hará hoy a disposición judicial sobre las 11 de la mañana. Será trasladado al juzgado de La Viana desde el cuartel de la Guardia Civil de Langreo, donde permanece desde el sábado detenido. Se le imputa un delito de homicidio. La autopsia practicada al hombre fallecido en su domicilio horas después de haberse visto implicado en una pelea con el joven detenido confirmó que la muerte se debió a los golpes recibidos. Tras su fallecimiento, el Instituto Armado procedió a la detención del joven que se había visto involucrado en esa pelea como presunto autor de un delito de lesiones. Y más asuntos, porque el Sindicato de Funcionarios de Prisiones, SACAIP UGT, alerta de la falta de seguridad en el Centro Penitenciario de Asturias. El delegado de ese sindicato, el delegado de personal, Manuel Losas, asegura en RPA que las peleas en la cárcel son frecuentes debido a la falta de personal y que es un centro penitenciario masificado en el que faltan médicos, que hay un déficit importante de personal sanitario, entre otras cosas, para atender urgencias o controlar las epidemias. Denunciamos una escalada de peleas y agresiones a trabajadores y en nuestro centro concretamente varios son los factores que alimentan esta situación. El primero es la masificación del centro que dificulta gravemente la clasificación interior. Después también tenemos que resaltar la falta de médicos, que en nuestro centro es de un 75% aproximadamente. De una RPT de 8 médicos solo tenemos 2. También tenemos que resaltar la falta de autoridad de los trabajadores del centro, alimentada por la propia administración para maquillar sus estadísticas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y para hoy, para este martes, está convocada una jornada de huelga estudiantil en toda España contra el acoso escolar y para exigir mayor inversión en la educación pública para atender como se merece la salud mental del alumnado. Están llamados a secundar esa huelga los estudiantes de la ESO, de bachillerato y de formación profesional. La convocatoria surgió tras el suicidio de Sandra Peña hace unos días, una joven sevillana de 14 años que era víctima de acoso escolar continuado. El sindicato de estudiantes cree que los responsables de no activar el protocolo antibullying en el colegio de la niña tienen ahora que pagar y penalmente. Piden la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y también en la facultad. Anaí López es la portavoz del sindicato en Asturias. Estos protocolos no se activan, no solamente no es por la falta de voluntad, sino también por la falta de recursos, ¿no? en nuestros centros de estudio y también por la falta de recursos en salud mental. Precisamente por eso, ¿no? Exigimos la dimisión inmediata de la Junta Directiva del Colegio Irlandesas de Loreto y la retirada de su financiación pública. Ni nuestra educación ni nuestra salud mental pueden ser un negocio, que aquí lo que hay que hacer es contratar a miles de psicólogos, psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad.
Y cuando son casi las 8:25 de la mañana, seguimos hablando de juventud, porque la ministra del ramo, Sira Rego, quiere regular el conocido como shattering, la publicación de fotografías, vídeos o cualquier otro contenido e información sobre hijos e hijas menores de edad en las redes sociales por parte de sus progenitores. Este martes mantendrá un encuentro con un grupo de personas académicas, también con divulgadores y creadores de contenido que han abordado la problemática. El Departamento de Juventud e Infancia ya trabaja en una propuesta que sacará a consulta pública y que pretende regular la exposición de los menores por parte de los padres u otros adultos con la publicación de fotografías, con vídeos y de cualquier otra información en las redes sociales. El Ministerio ya anunció hace más de un año su intención de regular este tema por la peligrosidad de que ese contenido se quede en el entorno digital durante años y que en ocasiones, dicen, han sido utilizadas por redes de pedofilia o en casos de acoso escolar. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y abrimos capítulo de salud porque estos días se celebra en Oviedo el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. Durante 3 días se celebrarán sesiones científicas en las que se tratan temas como, por ejemplo, la evolución de los fármacos o el uso de la inteligencia artificial. Se dan cita más de 500 enfermeras y enfermeros de todo el país. Hay simposios enfocados a abordar aspectos técnicos de la profesión y la aplicación de diversas técnicas como la ecografía vascular. El programa se completa con talleres de comunicación terapéutica dirigidos a pacientes y a familias. Iciar Bueno, que es la presidenta de SEDEN, que es la Asociación Española de Enfermería Nefrológica, alerta de que estamos ante patologías silenciosas que se manifiestan cuando ya están avanzadas y por eso pone el foco en la prevención. Lo que proponemos es que las personas mayores de 60 años acudan a su médico y les hagan un análisis de su función renal. Proponemos beber abundante líquido, alrededor de 1,5 litros de agua al día, no fumar, hacer ejercicios, tener dieta sana. Iciar Bueno subraya que muchas veces la enfermedad renal crónica tiene un componente hereditario. Sin embargo, en ocasiones esta enfermedad aparece sin que el paciente se dé cuenta o con síntomas a los que no les da importancia. Hay una proporción de alrededor de un 10% que son enfermedades genéticas y hay alrededor de un 15% de enfermos renales crónicos que son de patología no filiada, que el único signo que se ha conocido de ellos es que tenían la tensión arterial alta. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y en el ámbito nacional, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas para el domingo 21 de diciembre de este 2025. Lo hace ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para 2026. Tras la salida de Vox del gobierno de coalición, Guardiola ha gobernado en minoría parlamentaria al contar con 28 diputados, al igual que el Partido Socialista. Guardiola, que este año ha gobernado con unas cuentas prorrogadas, ha subrayado que sin presupuestos no tiene herramientas para seguir creando empleo, mejorar los servicios públicos y proteger a las familias. Habla de caprichos ideológicos por parte de Vox y de irresponsabilidad del resto de partidos para bloquear la legislatura. Tras el bloqueo y la irresponsabilidad de la oposición, serán los extremeños los que puedan decidir su futuro, porque no pueden esperar y porque nosotros no tenemos derecho a hacerles esperar, porque el porvenir de nuestra región se construye con decisión, se construye con valentía y con esperanza, y porque Extremadura merece seguir avanzando. La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre, finalizará el 19. Tras conocerse la decisión de Guardiola, líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que la decisión de la presidenta extremeña de adelantar las elecciones demuestra responsabilidad y valentía. Y más asuntos porque el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilizado al Partido Socialista de la ruptura del acuerdo que mantenían las dos fuerzas y ha anunciado que su partido pasará a ejercer oposición al actual gobierno que preside Pedro Sánchez.
Desde Perpiñán, en una rueda de prensa en la que no ha admitido preguntas, Carles Puigdemont ha denunciado la ausencia de avances suficientes en materias clave como la amnistía, el traspaso de competencias en inmigración y el reconocimiento del catalán como lengua oficial en Bruselas. El líder de Junts ha avisado al presidente del Gobierno de que a partir de ahora ya no podrá contar con la mayoría que permitió su investidura y le ha dicho que podrà continuar en el sillón, pero que no podrà ejercer el poder. No tindrà pressupostos. No tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Podrà tenir poder, però no podrà tenir el govern. No podrà exercir el govern. La militancia de Junts tendrá que ratificar ahora esta decisión de romper los acuerdos de investidura. Los resultados se sabrán a las 6 de la tarde de este jueves. Tras esa decisión de Puigdemont, la portavoz del PSOE en el Congreso, Montserrat Domínguez, ha expresado su respeto a la decisión de la ejecutiva de Junts y ha reiterado su disposición al diálogo. Desde el PSOE subraya que van a seguir trabajando como siempre, votación a votación. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena. Y vamos a insistir en esto, respeto absoluto, diálogo. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y hoy es 28 de octubre y la Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias, ACEPA, celebra su 25 aniversario con un acto conmemorativo en el Pozu Sotón, en el Entrego. El encuentro reunirá a representantes institucionales, a técnicos de los centros de empresas y también a emprendedores. El objetivo es repasar los hitos alcanzados en este cuarto de siglo y de apoyo al emprendimiento, analizar los retos de futuro, unos retos objetivos a corto o medio plazo que vamos a analizar en los próximos minutos con Marta Pérez, presidenta de ACEPA, que ya nos escucha. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Hola, buenos días, Celia. Lo decíamos grosso modo al principio de esta introducción, cómo han cambiado los centros de empresas durante estos 25 años de vida de ACEPA, Marta. Bueno, pues han cambiado y cambiado mucho. ACEPA se constituye en julio del 2000, pero ya había centros de empresa antes, ¿no? Banalón, por ejemplo, es del año 1989. Y entonces en aquel momento, tanto el primer centro de empresas como cuando nos constituimos como asociación, lo importante era rehabilitar aquellos edificios antiguos porque lo que se pretendía era dar un nuevo uso con actividades nuevas, ¿no? Entonces, la importancia de la rehabilitación, yo creo que muchos de los gerentes y de los centros de empresa, de los centros de empresas, nos hicimos especialistas en construcción y con el paso del tiempo nos dimos que, bueno, era importante el continente, pero más el contenido. Y ahora estamos en esta década, en este 2025 ya, con proyectos donde lo que les importa es el alto valor añadido de servicios que podemos ofrecer a las personas que aprenden. Así que desde temas de construcción al principio, para dar ese acogido, esa primera casa a la persona emprendedora que quería empezar desde cero su idea de empresa, hasta ahora darles y dotarles de los servicios más avanzados a las personas que emprenden. Estás hablando de trayectoria, de hitos, de logros, pero situándonos en el momento actual, 2025, ¿cuáles son las necesidades que acusa el tejido emprendedor en Asturias, grosso modo? Bueno, nosotros en los centros de empresa son la mayoría, no somos únicos, pero quien aparece por nosotros son empresas pequeñas o autónomos, son que se van convirtiendo, y así lo hemos visto a lo largo de estos 25 años, en empresas de tamaño mayor y mediano, ¿no? Entonces, las empresas lo que vienen, a veces vienen para que eso es un denominador común en todos estos años, es para ver qué ayudas puede ofrecerle pues el Principado de Asturias en este caso, ¿no? Y en los centros de empresa lo que queremos es decir, vale, hay ayudas, diferentes ayudas dependiendo de la tipología de tu proyecto, de la ubicación y demás, pero lo más importante es que el proyecto que vayas a emprender sea viable, sea un negocio viable, porque nosotros siempre decimos que crear una empresa es mucho más que casarse, ¿no? Porque
que aparte implicas durante toda tu vida pues patrimonio y mucho trabajo, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos ahora es que se paren a reflexionar, que dediquen un tiempo a ese proyecto que tienen en la cabeza para convertirlo en un proyecto, en una empresa viable. Y eso es lo que los centros de empresa estamos preocupados en que las personas que emprenden lo hagan en las mejores condiciones. En el acto de hoy, Marta, vais a presentar la nueva imagen Asturias Emprende, que será a partir de ahora la identidad de ACEPA. ¿Qué simboliza? ¿Qué imagen queréis trasladar? ¿Qué mensaje queréis plasmar en este 25 aniversario? Bueno, pues un poco la realidad de lo que hacemos, ¿no? Porque cuando nos constituimos, pues éramos como muy formalistas, ¿no? Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias. Y claro, esa palabra era enorme. Entonces hicimos el acrónimo y era ACEPA. Pero realmente ACEPA no decía lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque nosotros lo que estamos haciendo es apoyar el emprendimiento en lo largo y ancho de lo que es de Asturias, ¿no? Entonces, claro, yo, un emprendedor asturiano o una emprendedora de fuera, quiero ver qué posibilidades hay en Asturias y creo que ACEPA, yo no sé, claro, yo lo entiendo porque estamos dentro de ello, pero de fuera pensábamos que eran muy pocas personas que podían intuitivamente llegar a nosotros a través del acrónimo ACEPA. Entonces dijimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Emprender, pues Asturias emprende. Entonces pienso que tanto las personas en Asturias como las que vienen de fuera y que vienen a asentar sus ideas en nuestra tierra, Asturias Emprendes le va a decir algo que por lo menos hay algunos organismos, entre ellos los centros de empresa, que vamos a apoyarles, ¿no? Hablabas antes de la importancia del apoyo que prestáis para las personas que aspiren a emprender, que tengan una idea en la cabeza. En este asunto, en este trayecto, juegan un papel imprescindible los agentes de apoyo al emprendimiento. Alguien que nos pueda estar escuchando, que tenga una idea, que tenga un proyecto, ¿cómo puede ponerse en contacto con una persona, con un profesional que le asesore, que le guíe, que le oriente? Bueno, pues hoy ya estará puesta en marcha ya la web de www.asturiasemprende.es. Ahí va a tener a disposición los 16 centros de empresas públicos que tenemos a lo largo y ancho de Asturias. La persona que, tanto asturiana como que venga de fuera de Asturias y dice, yo quiero emprender en el oriente, en el occidente o en el centro, voy al mapa que tenemos en esta página web de centros de empresa, veo que si voy al occidente pues tengo Luarca, el Franco, Tineo, Cangas de Narcea, por decir algo, y dice, bueno, pues pico en el centro de empresas que sé que es la que próximamente va a estar el entorno donde yo quiero moverme, y ahí ya sale todo lo que pueda ayudar el centro de empresas, teléfono, contactos y correo electrónico para que se pueda poner en contacto con ellos. Otro de los objetivos también en el corto plazo es conformar un ecosistema emprendedor más inclusivo, más moderno, sorteando las dificultades que vayan apareciendo en el mundo pues económico, sociolaboral. ¿Cuáles son los puntos débiles? Porque entiendo, es obvio que una cosa es emprender, tener una idea, llevarla a término, pero luego mantener ese negocio, mantener ese proyecto vivo, ahí es donde vienen muchas veces las dificultades. Sí, porque nosotros decimos que consolidar la empresa ya empieza desde el minuto en el que subes esa persiana imaginaria y empiezas a trabajar. De hecho, una parte importante que al principio los centros de empresa no lo hacíamos, pero ahora ya estamos trabajando con empresas en consolidación, porque lo que ayudamos junto con sus emprendedores a crear esa empresa, pues tenemos que consolidarla, ¿no? Yo creo que Asturias, así nos lo dicen cuando vienen las personas de fuera de Asturias, tenemos un ecosistema emprendedor bueno, porque nosotros, los centros de empresa, estamos en ese territorio, como decía antes, asentados, pero conocemos a todos los demás intervinientes en ese ecosistema emprendedor. Que viene una persona o una empresa que quiere financiarse, pues ya tenemos la referencia, vamos en la agencia Sequence, pues tenemos a la Sociedad Regional de Promoción o Astorgar. Que quiere internacionalizarse, tenemos Asturés. Que vienen las personas a los centros de empresa, que a veces otra de las cosas que se veía y que hemos mejorado con el tiempo era que mareábamos, entre comillas, mucho a las personas, y ahora ya somos capaces de conectar con la persona adecuada y tener una reunión con ella
junto en el centro de empresas o bien desplazándose a donde estén los organismos. Creo que una de las cosas importantes que tenemos en Asturias es eso, que tenemos ese ecosistema y que es un ecosistema que se complementa con lo que nos falta a los centros de empresas, nos complementamos con otras entidades y al revés, ¿no? Por ejemplo, entidades privadas que van las personas privadas de bancarias, van las personas a pedir financiación, pues muchas de ellas dicen primero pasar por el centro de empresas para estudiar tu idea si es viable o no, con lo cual estamos ya con esa, no estamos hiperconectados, que sería lo ideal, pero estamos en esa fase de conectarnos y tener mucha más facilidad para pasarnos unas cosas, unos temas con otros, ¿no? Bueno, pues Marta Pérez, presidenta de ACEPA, de la Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias, gracias por hacernos hueco en esta agenda apretada de martes con ese aniversario en el Pozo Sotón. Gracias por atender a la radio pública. Gracias a vosotros, porque realmente para los de ACEPA, para Asturias Emprende, hoy es una fecha importante porque lo que empezamos casi sin saber que íbamos a llegar, esos 5 primeros centros de empresa que nos constituíamos como asociación, ahora somos 16. Con lo cual, gracias por haceros eco de esta, para nosotros, estupenda noticia. Gracias, Marta. Buenos días. Vale, buenos días. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y apuntes culturales, propuestas de ocio también, porque Laboral Ciudad de la Cultura coge este martes el Foro Internacional Madrid Fusion Dreams Asturias, que reúne a expertos del ámbito de la gastronomía, la innovación y la sostenibilidad. El encuentro reflexionará sobre los retos del planeta para alimentarse de forma sostenible en un contexto de recursos sobreexplotados. Después de 2 ediciones celebrándose en la capital española, el espacio se muda ahora y llega a Asturias para reflexionar sobre esos retos que tiene el planeta para alimentarse de forma sostenible en ese contexto de recursos cada vez más sobreexplotados. El programa previsto combina alta cocina, investigación, tecnología, activismo social y también memoria culinaria para repensar el futuro del sistema desde una mirada, dicen, justa, consciente y regenerativa. El director de Madrid Fusión, Benjamín Lana, indica que estamos no en la era del cambio, sino en un cambio de era y quiere ver y dar a conocer cuál es el rol de la gastronomía y la alimentación en ese cambio. Esos cambios están vinculados no solo a la gastronomía en el plato, sino si entendemos la gastronomía desde el inicio de la cadena, que es la producción, pues estamos hablando desde nuevos ingredientes, estamos hablando de las técnicas de cultivo, estamos hablando del Big Data, de la inteligencia artificial, estamos hablando de los nuevos hábitos de consumo, de food tech o las tecnologías de la alimentación, de oportunidades, de modelos de negocio, de las nuevas profesiones, de montones de cosas. Entre los asistentes destaca la presencia de figuras como la activista y agricultora Elizabeth Mofu de Zimbabue, un referente en soberanía alimentaria, o el cocinero brasileño David Her, reconocido por la ONU y el Foro Económico Mundial por su proyecto de gastronomía social. Además hay también chefs españoles y también asturianos. No solo cocineros, sino va a haber muchos otros expertos, ingenieros, tecnólogos. Podemos hablar de cómo se está convirtiendo la tradición en vanguardia, ¿no? De alguna manera, comer con la memoria o gastronomía, como lo quieras llamar. Ahí pues vamos a tener pues a Nacho Manzano, lógicamente, como representante máximo de este movimiento en Asturias, y Luis Alberto Lera, ¿no? De Castroverde de Campos, que él también ha conseguido poner en el mapa una pequeña aldea, ¿no? de Zamora. Han propuesto varias mesas redondas, quieren que sean participativas, de ahí la curiosa manera de mostrar lo que se ha organizado para esta jornada. Algo muy directo, muy cerca. De hecho, simula el propio espacio, simula un ring de boxeo, ¿no? Donde tienes público por delante, tienes público por detrás, y lo que tratamos es de que no sea un planteamiento de conferencia solemne de alguien subido en un estrado y los demás se escuchan, sino que haya realmente una interacción. Con este foro, el Principado consolida su apuesta por la gastronomía como motor de desarrollo, identidad cultural y promoción turística bajo la marca Asturias Paraíso Natural. Y a las 8:30 comenzaron ya las inscripciones para los itinerarios de patrimonio que organiza la Universidad Popular de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. 4 itinerarios histórico-artísticos para conocer el patrimonio de Asturias en diferentes lugares, visitas que se desarrollarán los días
días 8, 15, 22 y 29 de noviembre. Y solo hay 20 plazas por itinerario. Se llenan a las pocas horas de abrir el plazo de inscripción, que ha comenzado, como decimos, a las 8:30. Son actividades que hacen de sábado y que tienen un precio de 12 euros. Solo requieren un calzado cómodo y ganas de descubrir una parte de la historia de Asturias. Liliana Fernández Peña es la jefa de departamento de la Universidad Popular. Estos itinerarios surgen un poco con la idea de, pues ofrecer una actividad, en principio suelen ser de sábado, siempre sábado por la mañana, un recorrido, que se hace en una mañana, ¿no? Estamos buscando un poco también la cercanía que permita en una mañana llegar al lugar, hacer la visita guiada, acompañados por una profesora nuestra de Historia del Arte o de Historia, y a partir de ahí, pues dar a conocer un patrimonio a lo mejor menos conocido de lo que viene siendo habitual y un poco fuera de los circuitos más conocidos. Pues son 4 rutas para descubrir. El sábado 8 de noviembre se van a ir a la zona central asturiana con visita a Santa Cristina de Lena y la iglesia románica de Santa Eulalia de Ujo. La siguiente cita, el 15 de noviembre, para conocer los aledaños de la villa de Maliallo, acercándose al santuario de Santa María de Lugás y a la iglesia prerrománica de San Salvador de Priesca. El día 22 es la segunda parte del románico maliallés con visita a Valdedios, y la última cita de este itinerario será el 29 de noviembre. Van a visitar el románico del Nora. Es una manera de descubrir las joyas menos conocidas del patrimonio asturiano. En el caso de Valdedios sí que puede ser un poco más conocido, pero sí que el resto sí. Estamos buscando itinerarios que descubran, porque hay verdaderas joyas que no son conocidas, entonces sí que hay acceso, hay posibilidad de entrar en ellas. Incluso en algunos casos hay personas vinculadas que un poco que guardan, custodian el acceso, y además que te pueden también aportar mucha información sobre el sitio. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y en la Comunidad Valenciana, hablamos ahora en clave nacional, la magistrada que instruye la causa penal de la Dana, de la que mañana, por cierto, se cumple un año, ha pedido a las Cortes el listado de llamadas que efectuó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, aportando a la comisión de investigación que se sigue en el Parlamento Autonómico sobre la gestión de la tragedia en la que fallecieron, recordamos, 229 personas. La instructora quiere determinar y cuadrar los comentarios que pudiera haber efectuado el presidente sobre cómo iba a la reunión del CECOPI, ya que el presidente Mazón ha asegurado que siempre estuvo informado de lo que ocurría en el territorio. La solicitud del registro telefónico durante la Dana se produce una semana antes de que la propia instructora interrogue como testigo el próximo lunes 3 de noviembre a Maribel Vilaplana. Es la periodista que comió con Mazón el día de la riada, y tras conocerse que Mazón, después de comer con la periodista en el restaurante El Ventorro, la acompañó hasta el aparcamiento donde tenía estacionado su vehículo. Y el juzgado de violencia sobre la mujer de Alicante ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre de 38 años que presuntamente asesinó a su pareja sentimental de 37 por un móvil económico. El cuerpo de la víctima fue encontrado el viernes por la noche en avanzado estado de descomposición. Ese juzgado, además, ha tomado la misma medida para el segundo hombre detenido de 41 años que, según la investigación, pudo actuar como encubridor. La investigación arrancó dado que un tercer hombre denunció ante la policía que 2 hombres pretendían deshacerse del cuerpo de la víctima y que necesitaban su ayuda para poder hacerlo, prometiéndole para ello una cantidad de dinero. Y ya hemos contado que ayer asistíamos a otro caso de violencia machista en Librilla, Murcia. Una mujer de 19 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja de 27, que ya está detenido. Ambos convivían en la misma vivienda. Según las primeras hipótesis, el hombre la asfixió y el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial. Recordamos ese teléfono de atención a víctimas de violencia, que es el 016, que opera las 24 horas del día, que es gratuito y que no deja registro de llamada, pero eso sí hay que borrarlo si se hace desde un terminal móvil. Y el Consejo de Ministros aprobará hoy el nuevo proyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal. Lo avanzábamos en titulares. El nuevo texto sustituirá al actual, que data de 1882, y su objetivo es modernizar el proceso penal, impulsar una administración, según ha dicho el Ministerio, propia del siglo XXI, que sea más garantista, moderna, ágil y eficaz para la ciudadanía.
Una de las principales novedades que trae la ley es que serán los fiscales los que aborden las investigaciones penales, aunque bajo la supervisión de un juez de garantías. Cuando finalice la investigación, será un segundo juez el que decida si se abre juicio oral. También se modernizará la acusación popular y se delimitará quién podrá ejercerla. Quedarán fuera personas jurídicas, públicas, partidos políticos y sindicatos. Se fijarán además los delitos en los que se puede recurrir a este tipo de jurado: los de corrupción contra los derechos de los consumidores, los de odio, los de violencia sobre la mujer o los de financiación ilegal de partidos. Además, la nueva ley de enjuiciamiento criminal desvincula el mandato del fiscal general de la duración de la legislatura. La reforma también da mayor autonomía a la Fiscalía. Será el fiscal general del Estado quien pueda nombrar, ascender e imponer sanciones graves a los fiscales. Hasta ahora era competencia del Ministerio de Justicia. Y cuando son casi las 9 menos 10 de la mañana, les contamos que ya están en España los 19 niños y niñas palestinos que recibirán atención médica en varios hospitales de nuestro país, entre ellos el Hospital Central Universitario de Asturias. Aquí en el UCA se atenderá a 2 de esos niños tras ser evacuados desde la Franja de Gaza. Son pacientes de traumatología, de oncología, de hematología, también pacientes niños con afecciones neurológicas y de tipo oftalmológico. Se trata de una nueva operación organizada por el Ministerio de Sanidad y la acogida y atención integral de los familiares que acompañan a estos niños está gestionada por el Ministerio de Inclusión junto a la ONG ACEN, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica y servicios de traducción e interpretación. Lo ha contado Mónica García, que es la ministra de Sanidad. El Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para socorrer a la población palestina que ha sido víctima de la brutal ofensiva de Israel y que no para pese al alto el fuego. Esta es la 5ª evacuación que hemos realizado en un año, después de haber sido el primer país europeo que activó el procedimiento de evacuaciones con la OMS y con la Comisión Europea, y al que luego se ha ido sumando otros países de la Unión. El compromiso del Ministerio de Sanidad con la vida y con el socorro de los palestinos va a continuar, porque cada vida cuenta. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva que nos trae este martes Miguel Fernandi. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo se medirá esta tarde el Ourense Club de Fútbol a las 7 en Ocouto en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Luis Carrión ha dejado en Ubieu a los lesionados Santi Cazorla y Ovie Yaria, y por decisión técnica Rondón, Carmo y Nacho Vidal. Los canteranos Pablo Godín y Dieguito han entrado para un choque en el que se esperan rotaciones. Escuchamos al lateral izquierdo Javi López. Veía que venía la Copa, también es una oportunidad para todos los jugadores que estamos jugando algo menos, para poder demostrar en el campo que estamos todos listos para el míster, y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ir mañana, los que juguemos, los que no juguemos, ser todos un equipo para poner las cosas difíciles al míster. Hoy también será el turno en el Torneo del CAO para la Unión Popular de Langreo, que recibirá a las 7:30 en Anzabal al Racing de Ferrol, a Adrián Torres, el capitán del equipo langreano. Que vamos a hacer todo posible para intentar pasar, para intentar ganar el partido y confiados y intentando, pues eso, intentar pasar de ronda y disfrutarla sobre todo. Tenemos que disfrutar sobre todo porque por el año que hicimos año pasado nos metimos en Copa, pero yo creo que disfrutar, todos los jugadores disfrutamos ganando. Entonces el mayor premio que podemos tener es jugar una ronda más. El turno en Copa para el Sporting será mañana, miércoles a las 8, en el duelo autonómico del hermano Santuña frente al Caudal Deportivo. Una cita en la que no estarán Otero, Gaspar y Guille Rosas, que acabaron el choque el domingo ante el Zaragoza lesionados, pero sí Dubasín, que tras resultar expulsado por roja directa cumplirá sanción en Liga. Los de Borja Jiménez deberán adaptarse al césped sintético que se encontrarán en Mieres. El Sporting seguirá esta mañana en Mareo preparando la eliminatoria. El jueves jugarán en la competición copera los otros 2 representantes asturianos. El Puerto de Vega actuará como local en el campo del Pardo en Navia ante el Celta de Vigo a las 7. Una hora más tarde el Real Avilés visitará al Real Ávila en la Adolfo Suárez. Todos los partidos de los equipos de nuestra comunidad los podrán seguir en directo en las ediciones especiales de Tiempo Añadido, que se emitirán hoy el jueves desde las 7 menos cuarto y mañana desde las 8 menos cuarto. Asturias Hoy, en clave económica.
Pues actualidad económica, actualidad bursátil, como cada día de esta Asturias Hoy primera edición, con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Buenos momentos. Ayer ese IBEX 35 cerraba en máximos históricos con esos 16.000 puntos, rompiendo esa barrera. ¿Cómo se presenta la jornada después de esos datos de ayer, del inicio de semana, José Antonio? Hay que destacar que estas cifras nunca se habían visto, pero es que todas las bolsas prácticamente pues están en máximos históricos, sobre todo las bolsas americanas, y eso pues pone en relieve el buen comportamiento que están teniendo los mercados financieros en los últimos años. Hoy empieza la sesión un poco más tranquila. Los futuros vienen marcando en el IBEX ligeras subidas en torno al 0,10%, pero sin embargo, por ejemplo, en el Eurostock marcan ligeras caídas. Estos máximos yo creo que estas subidas de los últimos días vienen apoyadas, como decíamos ayer, por esas expectativas de ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que hay que pensar que ya en el año 2018 y en este principio de año habían traído caídas muy importantes en las bolsas. Esa idea de que Estados Unidos y China pudiesen tener esa guerra arancelaria podía provocar una crisis a nivel mundial, y eso sí que generó bastante temor en los inversores, por ejemplo, en abril, insisto, y esa expectativa pues, de ese acuerdo comercial está impulsando a todos los mercados. Si a eso le sumamos pues que estamos en presentación de resultados, y estamos conociendo resultados que en términos generales están siendo muy positivos. Sabemos, por ejemplo, que el 30% de las compañías del S&P 500 que ya han presentado resultados, de ese 30%, el 87% está superando las previsiones en beneficios, y con incrementos que no llegan al 10%, pero que se acercan a ese 10%, ¿no? Con lo cual están siendo las buenas expectativas están siendo refrendadas por esos resultados empresariales. Y esta semana, pues además vamos a tener reuniones de bancos centrales, pero vamos a tener, por ejemplo, a la FED bajando tipos, con lo cual eso podría seguir animando un poco a los mercados, aunque yo creo que, insisto, la clave de todo puede ser un poco esa reunión de Trump y el presidente chino el jueves, donde se debería de corroborar pues esas expectativas de ese acuerdo comercial. ¿Y qué empresas del IBEX son las que están cosechando mejores resultados en bolsa? ¿Cuáles son las que contribuyeron ayer a ese despunte histórico que comentas, José Antonio? A ver, en general, nuestro selectivo tiene un peso muy importante en el sector bancario, sector eléctrico, y son empresas que los bancos están funcionando pues muy bien. Ayer una de las que más subía y una de las que más revalorización tiene a lo largo de este año es Indra, al calor pues de ese incremento de presupuestos que se van a usar a temas de seguridad, pues está teniendo un comportamiento muy bueno a lo largo de este año, y ayer, por ejemplo, todavía subía un 7%. Hay realmente casi destacan las que no lo están haciendo bien y las que no están aportando valor a esos máximos en este año, que son 3 o 4 acciones contadas, pero en términos generales todas están sumando, pero evidentemente pues empresas como pongo sobre la mesa Indra, pongo sobre la mesa pues eso, los bancos en general están teniendo un comportamiento muy bueno, y eso es lo que está haciendo ese peso tan específico que estamos teniendo en banca y en sector energía, pues está haciendo que nuestros selectivos se esté comportando mejor que otros índices en Europa. Y contábamos antes en el desarrollo informativo que el juzgado ya tiene en su poder ese plan de reestructuración de Duro. ¿Cómo puede influir esto en las acciones del grupo? A ver, la noticia evidentemente es positiva, viene subastando con subidas de en torno al 5 o 6%, yo creo que hoy va a ser protagonista, y se supone que protagonista positivo, porque al final esta noticia, tener el respaldo de todos los acreedores, entre comillas lo de todos, pero un respaldo muy mayoritario, pues evidentemente hace que ese plan de reestructuración pueda seguir adelante. Tiene todavía que aprobarlo también la Junta General Extraordinaria que van a tener el próximo mes de noviembre, pero que al final se ve luz, ese plan de reestructuración que va a ser duro, pero va a aportar luz a los accionistas de Duro Felguera y sobre todo a la compañía, y eso pues se va a notar hoy en la cotización seguramente. Ya digo que de inicio viene con subidas bastante importantes. Bueno, pues quedamos pendientes del desarrollo de la bolsa durante este martes. Gracias, como siempre, José Antonio. Buenos días. Gracias, buenos días. Y hoy despedimos esta primera edición de Asturias Hoy. Lo hacemos con Escama La Rede, que saca nuevo disco, Aldebalu, nuevo trabajo de la banda asturiana. El próximo sábado 1 de noviembre actuarán en Luanco con esta y otras canciones. Soy una tierra donde el aire reseca los bueyos, donde
Hasta aquí la primera edición de Asturias Hoy. Se quedan en compañía de Roberto Pato, de Asturias al Día. La información vuelve en el próximo boletín a las 10 de la mañana. Gracias, buenos días.